26 de enero, día en el que nació para mí y para otros el más grande de los dominicanos. Y cuando nació no era dominicano. Juan Pablo Duarte, un 26 de enero, se dice que en el transcurso de la noche a la madrugada del 26 de enero nació Juan Pablo Duarte y Díez en 1813. Un hombre extraordinario, un personaje casi irrepetible, humano, inteligente, solidario, visionario, valiente, culto. Ese jovencito que con 16 años se montó en un barco a Europa y fue humillado, y que despertó en él la idea de crear una nación independiente, un adolescente en el siglo XIX. El mismo que con 25 años de edad fundó la Sociedad Secreta Trinitaria en 1838, en la casa de doña Chepita Pérez, la madre de Juan Isidro Pérez, que fue la semilla que engendró la conciencia de una nación independiente. Juan Pablo Duarte y Díez, a los 31 años de edad, para entonces ya un hombre de edad media, ¿no? Promedio, había realizado la mayor parte de su obra. Lo que más duele de todas las cosas y las humillaciones que Duarte sufrió es que la posteridad, los niños y los jóvenes que nacen en este suelo, no conocen la grandeza ni una mínima biografía de este excepcional ser humano. Duarte vive como en una especie de destierro eterno, porque aquello que le legó y le dejó una nación, una patria y finalmente un estado, no lo conocen. Triste la historia de los grandes hombres que son olvidados por sus propios pueblos, decía Bolívar. Decir nada más de Duarte que de todas las angustias y amarguras que le tocó vivir, porque sufrió mucho, quizá la peor es esta. Los dominicanos, jóvenes y niños, no conocen al padre de la patria. Y la culpa la tiene el sistema político y el sistema educativo dominicano. Cuando se habla de él, lo endiosan y lo convierten hasta en un Cristo, como hizo Balaguer, para que se vuelva un ser inalcanzable, místico y estéril, como si fuera una deidad, como si fuera un Dios. Y eso es lo que ha hecho alejarlo de la dominicanidad. Fue un hombre de carne y hueso que tuvo defectos y virtudes, con una gran visión, con una gran entrega y con una integridad fuera de lo común. Murió lejos de su patria, probablemente tuberculoso, olvidado y amargado después de darlo todo por este pedazo de tierra. Hoy, 26 de enero, hasta la fecha la cambian y le celebran el día anterior, el 25, cosas increíbles que pasan en estos países. Aquí se debiera de enseñar a Duarte como asignatura ética, como contenido moral de una vida ejemplar, muy terrenal y muy humana, pero ejemplar, de un hombre sin ambiciones enfermizas, sin mezquindades y con un gran sentido de solidaridad y amor por su patria y por su gente. Ya viejo y enfermo, cuando se produce el ominoso hecho de la anexión a España, en 18 de marzo de 1861, por parte del
traidor Pedro Santana, viejo, se embarca a la República y le toca el litoral sur para enfrentar a las tropas realistas que Santana había entregado como provincia de ultramar el país. Y así viejo, se fue, hizo todo lo que pudo y regresó con los 843 pesos que le quedaron, devolviéndolo papelito por papelito de todo lo que gastó al gobierno en armas. Así era Duarte, de honesto, de íntegro y de servicial. Así era Juan Pablo Duarte. Un hombre que debiera de ser paradigma de todos los jóvenes, un ejemplo de avance, de desarrollo y de cultura democrática. Ojalá instauraran la cátedra Juan Pablo Duarte, ética de la nación. Sería un aporte al menos para que 1% pequeño captara la idea de esta vida que fue corta y atormentada, pero llena de virtudes todo el tiempo en favor de este pequeño pedazo de tierra que le tocó fundar. Primero idealizar y después fundar. Duarte es grande porque tuvo la idea germinal. Porque en el siglo XIX, sin internet, sin teléfono inteligente y sin computadora, ese muchachito no solo tuvo la idea, sino que hizo un juramento y le puso hasta el nombre a la entidad humana que quería fundar. Y ese es Juan Pablo Duarte. El mismo Duarte, que solo tiene nombre en las calles y algunas plazas, empujó la voluntad de un pueblo a un destino que es la República Dominicana. Desde la llegada de los haitianos hasta la independencia en 1844, el pueblo dominicano debió de soportar 11 años de ataque del Estado haitiano y sus diferentes gobernantes. 11 años nos atacaron después de independizarnos, sin que nosotros nunca faltáramos ni y respetáramos el suelo ni la soberanía haitiana. 11 años, desde el 44 hasta 1855, trataban de apoderarse del país, lo que le costó a la pobre y naciente república ocupar y destinar todos los recursos para defenderse y mantener la integridad de la nación. Hasta la última batalla de San Tomé, en 1855, septiembre, el pueblo dominicano debió de soportar las injurias y los ataques constantes del Estado haitiano, que creía y quería una isla única e indivisible, pero bajo dominio haitiano. La idea de que nosotros repeliéramos y tuviéramos la valentía no nació más que de una mente prodigiosa como la de Juan Pablo Duarte. Los pueblos se empujan por unos rituales, creencias, valores, lengua, que son más poderosos que todos los cañones y que todas las armas. Y Duarte sembró en la conciencia de los sectores, tanto liberales como conservadores, de que nosotros podíamos sobrevivir como nación. Y creyó en ese proyecto. Creyó firmemente en él y murió creyendo en él. Era de los pocos que creía en el proyecto de nación. La mayoría buscaban amparo bajo Francia, bajo España, bajo Estados Unidos y hasta Inglaterra. Todos creían que no podía sobrevivir el pequeño estado naciente. Por la debilidad estructural, porque no tenía un ejército profesional y porque era muy pobre. Pero él sí creyó.
Él y un grupito pequeño de liberales llamados filorios. Yo me pongo a pensar a veces, porque Duarte es mi personaje favorito y quizás yo aquilato su valor en razón de mi inclinación hacia él y de la admiración que siento por Juan Pablo Duarte. Pero yo me pongo a pensar en la grandeza de este muchachito y de este adolescente y después de este joven que llega a la República Dominicana. Porque casi todos los fundadores de América Latina fueron grandes generales, grandes políticos, caudillos, oligarcas que partieron del criollismo. Pero este hombre era todo lo contrario. No era un militar de carrera. No era un gran general, como se inició, por ejemplo, en Venezuela o en Colombia, con Sucre, en Bolívar en Venezuela o San Martín en Argentina, Morelos, Juárez en México. No, este era un pensador y un humanista, un hombre de visión. Y lo cierto es que a mí me luce que es el dominicano más grande de la historia, porque ni siquiera ambición tuvo. No se aferró al poder, no se enfermó con el poder. Entregó todo lo que tenía materialmente y espiritualmente. Y nunca reclamó nada. La historia cuenta, según sus biógrafos más connotados, que ni siquiera las cartas las respondía. Y probablemente murió tuberculoso, que es una enfermedad muy relacionada con el hambre y la inanición. Juan Pablo Duarte, 26 de enero de 1813 a julio de 1876. Vivió en una prolongada amargura de ser el fundador de la nación y luego desterrado por los arquitectos de los primeros gobiernos de la naciente república. Si los políticos dominicanos copiaran un 1% de la honestidad y la integridad política y moral de Juan Pablo Duarte, este país hubiese sido otro. Al final, la historia casi no le enseñan sobre él, lo que hablan de una biografía rústica que no atrae a los niños. Y Balaguer escribe una historia y lo compara con Cristo, para que lo vean inalcanzable, místico, etéreo, como una deidad. Nadie le ha hecho justicia verdaderamente, ni en lo político ni en lo histórico a Duarte. Sus amigos que lo conocieron y sabían de su valor dejaron muchas notas. Juan Isidro Pérez, Serra, Benigno Filomeno. Algunos dejaron notas destacando el valor y la humildad de este hombre extraordinario. La mejor manera de recordar a Duarte sería enseñar los valores de su vida, el tamaño de su estatura histórica, pero sobre todo la integridad y la honestidad con que vio y ejerció la política. Loor y gloria al más grande de los dominicanos, Juan Pablo Duarte y Díez. Y en otra nota, porque es noticia también que se comenta, una desagradable y otra agradable. La desagradable es el caso de Santiago, donde se involucra al director regional de aduana allí en un hecho que está en investigación por el Ministerio Público y que se presume se trata de una violación sexual. Bochornoso, aborrecible, detestable, en el mismo lugar de trabajo, la humillación a una joven señora que habría sido objeto de este atentado a su pudor, un hecho apenas una semana después del escándalo provocado por otro funcionario, en este caso del IAD, y apenas una semana después está ya en Santiago.
las cosas pintan a que este sujeto aparentemente, y no vamos a hacer un juicio de valor previo, pero este sujeto parece que tiene una conducta en esa dirección, porque hay denuncias anteriores. La pregunta es, aquí nombran a la gente en los puestos sin averiguar su currículum, su historia profesional, solamente por ser compañero. Qué lastre tan pesado, qué espinoso sendero hemos recorrido los dominicanos con la administración pública. Gente de la peor calaña va a los puestos públicos solo porque voció, hizo campaña. Qué desgracia no ha tocado a los dominicanos. Que se investigue este hecho a toda cabalidad y profundidad, que se recuperen las evidencias necesarias. Y cuando se establezca responsabilidad, todo el peso de la ley sin miramiento a este cavernícola, todo el peso de la ley, sin ningún tipo, repito, de miramientos. Una vergüenza, honestamente hablando. De no comprobarse, bueno, pues que sea liberado y estaríamos por aquí pidiéndole excusa por haberlo mencionado. Lo único que le pido a la gente es que no suban fotos de la víctima, por Dios, ni mencionen su nombre tanto. Cuánta morbosidad. Entonces la victimizan otra vez. Es una revictimización, la agreden, la estrujan, la humillan de nuevo, publicando fotos. A mí estos casos no me gusta ni comentarlos. Cuando se trata de la dignidad de un ser humano, son cosas vergonzosas. ¿Por qué suben fotografía? ¿Para qué? ¿Qué ganan con eso en nombre de Dios? Pero este tiempo es así, donde la morbosidad, la patología psicológica de la red tiene loco a la gente. Caramba, ¿por qué tienen que enseñar su foto? ¿Qué gana usted con eso? ¿En qué le favorece? ¿En qué le ayuda? ¿Qué le añade? ¿Qué le da? Que no sea solo provocar daño a un ser humano que ya está humillado. Válgame Dios. Y por último, el pollo. Aprovecho para una publicidad gratuita a un supermercado que no ha entrado en la bataola de el precio exorbitante. Y me refiero al Jumbo. Entre 55 y 59 pesos, mientras otros lo vendían a 70 y a 75. Repito, el supermercado Jumbo. Publicidad gratuita que me permite la estación democrática en que laboro, porque va en bien de la comunidad. El Jumbo lo vende a 59 y a 55. Pero el gobierno ha anunciado a través de los productores agrícolas, avícolas y diferentes entidades de este renglón, junto con el INESPRE, que el pollo estará vendiéndose entre 35 y 41 pesos. Una gran cantidad en los puestos de INESPRE en los próximos días. No sé si mañana o pasado estará eso ocurriendo. Es una buena noticia, porque es el precio en que debe de estar la libra de pollo. Y eso, si se hace de forma metódica y sostenible, va a impactar en la demanda y la oferta, y por lo tanto va a bajar el precio, aunque no quieran los especuladores. Lógicamente, entrando en páginas internacionales, me doy cuenta que todos los insumos para producir pollo y huevos se han disparado por la pandemia. Los furgones que costaban $2,000 y $2,500 valen $6,000. Un disparo de más de un 200%. Esto se debe a que con la pandemia ha mermado la producción de muchos de estos insumos y se ha escaseado. Lo que antes costaba $2,500 vale $6,000. Me refiero a soya y maíz, y esa es la causa fundamental del aumento del pollo en nuestro país y en otros países. Pero el gobierno tiene la obligación de disminuir esos precios, porque es la fuente de proteína número 1 de los pobres. Fuente proteica número 1 del pueblo dominicano. El pollo y el plátano son como el escudo y la bandera. Finalmente, señores, tanto el colegio médico como las sociedades especializadas se oponen a la apertura de la economía y a la flexibilización de las medidas, en un momento en que se han disparado los casos, sobre todo de letalidad, siendo el mes de agosto el más alto y luego el de enero.
dentro de las semanas más difíciles que hemos tenido por el COVID. Esto significa un tremendo desafío y una elevada responsabilidad. Si la gente no asume la mascarilla y el mínimo distanciamiento, nosotros volveremos otra vez al cierre. En Europa hay un regreso al cierre. Holanda, España, Inglaterra, Francia han regresado al cierre después de abrir ligeramente. Ha habido mucha presión de las empresas, gimnasios, y pymes, restaurantes, bares, negocios pequeños que ya estaban en el suelo colapsados, es verdad. Pero tenemos que garantizar, porque hoy todo el mundo 10 meses después está informado de la distancia y de la mascarilla. Y nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación. Lo visto ayer en Boca Chica nos muestra que el dominicano no quiere ni va a cumplir con las medidas. Ojalá equivocarme. La gente se pone la mascarilla en el cuello y se junta donde debe de haber 3 o 4, hay 10. Triste y lastimoso el tiempo en el que la gente no le hace caso más que a su emoción. Ojalá y este monitoreo que se va a implementar se cumpla a cabalidad, porque de no haber disciplina, el cierre volverá a ser inminente. Isidro.